Muy buenas, en este vídeo vamos a resolver el ejercicio 6 del listado de tipos de datos abstractos que dice: usando el tipo de dato abstracto monomio del ejercicio anterior, implementa el tipo de dato abstracto descrito a continuación. Es habitual que nos piden hacer algo utilizando un tipo de dato abstracto que ya existe, aunque no sepamos cómo está implementado. Lo único que necesitamos saber es su interfaz público, su especificación. Y esta es la especificación del TDA monomio que viene en el ejercicio anterior. Si ya lo habéis hecho, cosa que recomiendo, pues bien, sabréis cómo está implementado por dentro. Pero si no, basta con saber que se puede crear un monomio a partir de un coeficiente y un exponente, se puede liberar o mostrar, se puede obtener el coeficiente del monomio o el exponente del monomio, y también es posible modificar el coeficiente. Modificar el exponente no es posible porque es algo así como la seña de identidad, la clave, el identificador único del monomio. Cuando yo creo un monomio y es el monomio de cubo, pues el coeficiente puede ser cualquiera, 3x cubo, 5x cubo, pero cubo no puedo cambiarlo en principio. Si quiero tener un monomio distinto, lo creo con otro exponente y lo utilizo. Y finalmente tenemos la operación evalúa monomio, que dado un valor para la x, pues calcula efectivamente esa x elevado al exponente del monomio y el resultado multiplicado por el coeficiente de ese monomio. Entonces, una vez que sabemos qué podemos hacer con un monomio, vamos a ver qué es lo que nos piden. Nos piden que hagamos el tipo de dato abstracto polinomio. Representa una expresión algebraica de una sola variable compuesta por la suma de un número indeterminado de monomios. Es decir, tenemos que representar un listado, un grupo, una colección de monomios que están todos sumándose, aunque cada uno puede tener un signo. Si su coeficiente es negativo, al sumarlo pues será una resta. Pero en general lo que tenemos es eso, una colección de un número indeterminado de monomios. Por lo tanto, lo que nos va a pedir el ejercicio básicamente es que hagamos una lista enlazada dentro del TDA polinomio para representar al mismo. Fijaos que la forma de crear un polinomio es a partir de un coeficiente y un exponente, es decir, el polinomio básico va a estar compuesto por un monomio. Podemos liberarlo o mostrarlo por la pantalla, y también podemos obtener un nuevo polinomio sumando dos polinomios que ya existan. Por ejemplo, si tenemos un polinomio que se compone únicamente del coeficiente 3 y el exponente 1, sería 3x, y lo sumamos con otro polinomio que se componga del coeficiente 5 y el exponente 2, sería 5x cuadrado, pues el polinomio sumado será 3x más 5x cuadrado. Finalmente, también nos piden que hagamos la función evalúa polinomio, que dado un polinomio y un valor para la x, evalúa cada uno de los monomios y suma todos los resultados, dando el resultado final de la evaluación del polinomio. Entonces, vamos allá. Aquí, para avanzar un poquito, ya tengo el fichero polinomio h, como hemos visto en los otros ejercicios, y ya tengo el fichero polinomio c con todas las operaciones esbozadas para rellenar, y la estructura polinomio red preparada para rellenarla también con lo que necesitemos. Y como hemos dicho, vamos a tener que hacer una lista de monomios, así que lo primero que tenemos que hacer es crear la estructura nodo para representar esa lista de monomios. El dato va a ser de tipo monomio y el campo siguiente siempre es igual, es un puntero a la propia estructura nodo. Ahora bien, para poder utilizar la palabra monomio aquí, necesitamos incluir también el fichero cabecera del tipo de dato abstracto monomio, que se supone que ya tenemos hecho, o que ya nos lo dan hecho. Aquí tenemos nuestra estructura nodo, y con esto podríamos crear una lista enlazada
Como siempre, también definimos el typedef puntero a estructura nodo perdón, llamado nodo ptr, y ahora vamos a tener que rellenar la estructura polinomio con algo que represente la lista de monomios. ¿Qué es lo que necesitamos como mínimo para representar la lista de monomios? Pues la dirección del nodo cabecera de la lista. Entonces, ahora mismo podemos plantearnos incluso si necesitamos un nodo cabecera o no, pero lo más sencillo es hacerlo directamente con el nodo cabecera y después ya veremos si lo necesitamos o no. Bien, vamos a poner aquí nodo ptr y el nombre que vamos a dar va a ser cabecera. Ahora, como vamos a tener que hacer por aquí operaciones con esa lista, parece sensato que añadamos, aparte de estas estructuras y typedef, las funciones básicas que nos permiten trabajar con una lista, que son la función que nos permite crear un nodo y la función que nos permite insertar un nodo en la lista. Entonces, la función que crea un nodo, ya la conocéis, nuevo nodo, recibe un dato, que en este caso es de tipo monomio, y lo que hacemos es un nuevo nodo usando malloc para lo que ya tenemos arriba incluido stdlib con el tamaño de la estructura nodo. Vamos a devolverlo, que no se nos olvide, y antes de devolverlo rellenamos sus campos, especialmente el campo siguiente lo ponemos a null y el campo dato, en este caso guardamos lo que nos pasan como parámetro. Ya tenemos la función nuevo nodo y ahora vamos a hacer la función inserta. La función de inserción, por el principio, entendiendo que nos dan la cabecera, es la más sencilla, y en este caso ahora podemos pararnos a pensar un momento si va a ser suficiente para el ejercicio o no. Si insertamos por el principio, los monomios se van a ir añadiendo en el orden inverso al que se insertan, es decir, como si fuera una pila, pero realmente tampoco pasa nada porque no estén ordenados. No nos ha dicho el enunciado en ningún momento que deban estar ordenados, simplemente es la suma de un número indeterminado de monomios. Entonces, desde ese punto de vista podríamos tener todos los monomios en esa lista, insertando por el principio de la forma más fácil posible, y es posible que haya monomios repetidos o que estén desordenados, pero ahora mismo eso no nos preocupa. Entonces, vamos a hacer la función que inserta un nuevo nodo en una cabecera, un nuevo dato, perdón, en la lista representada a través de su cabecera. Nos pasan la cabecera, nos pasan el dato, que es de tipo monomio, y yo lo que tengo que hacer es añadir un nuevo nodo a esta lista. ¿Cómo lo hacemos? Pues primero vamos a crear el nuevo nodo, lo hacemos con nuevo nodo y el dato que nos pasan, y ahora ese nuevo nodo lo insertamos por el principio, como siempre. Nuevo flecha siguiente va a ser cabecera flecha siguiente, y cabecera flecha siguiente va a ser el nuevo nodo. Ya está insertado por el principio. Así que ahora cuando creemos un polinomio vamos a poder crear la lista usando la función nuevo nodo con un campo de datos nulo para crear la cabecera, y le vamos a poder insertar esa lista por el principio el primer monomio, que será el creado con el coeficiente y el exponente que nos den. Así que vamos por partes. Primero, lo que tenemos que crear es el polinomio, que se va a llamar nuevo, y este polinomio lo vamos a tener que devolver al final. Ahora, hay que reservar memoria dinámica para esta variable nuevo. Lo hacemos con malloc y el tamaño es, en este caso, ¿cuál será el tamaño de la estructura? ¿Qué? ¿La estructura nodo? No, no estamos creando un nodo, estamos creando un polinomio de la estructura polinomio rep.
Ok. Es decir, que nuevo va a ser la dirección de memoria de una estructura que contendrá, como hemos visto por aquí, aquí está, la cabecera, un campo llamado cabecera de la lista de monomios. ¿Ok? Así que solo tenemos un campo nuevo flecha cabecera al que tenemos que darle valor. ¿Qué valor le vamos a dar? Pues vamos a crear la lista vacía directamente. Así que esa lista vacía va a tener un nuevo nodo con un campo de datos a nulo. Nuevo nodo null. Y una vez que tenemos la lista vacía, tenemos que añadir a la lista un monomio con este coeficiente y este exponente. Así que hacemos inserta en la lista representada por su cabecera, que es nuevo flecha cabecera, y aquí tenemos que insertar, tenemos que pasar un monomio. ¿Cómo hago para obtener un monomio a partir del coeficiente y el exponente? Me vuelvo al interfaz público de monomio, si no me acuerdo, y veo que tenemos la operación crea monomio, que devuelve un nuevo monomio con ese coeficiente y ese exponente. Crea monomio con ese coeficiente y ese exponente. Perfecto. He creado un monomio, ese monomio se inserta por el principio en la lista representada a través de cabecera, y cabecera acababa de crearlo y era una lista vacía que solamente tenía el nodo cabecera. Así que la función crea polinomio ya está terminada. Me devuelve un polinomio recién creado, incluyendo la lista con el primer monomio dentro. Tenemos que hacer la función libera polinomio. Libera polinomio no puede hacer o no puede evitar hacer free p. Esto hay que hacerlo siempre. Pero antes de free p tenemos que liberar la lista. Porque free p lo que libera será esta estructura. Pero no va a liberar todos los nodos que haya en memoria dinámica ni todos los monomios que contienen esos nodos. Así que tenemos que hacer un bucle en el que vamos a ir eliminando todo el tiempo el primer nodo con datos, el primer nodo que tenga un elemento, es decir, que está a continuación de la cabecera, mientras que haya alguno por eliminar. Mientras que p flecha cabecera flecha siguiente sea distinto de nulo, mientras que haya algo a continuación de la cabecera, ese algo será un nodo con un monomio dentro, y es el que tenemos que borrar. Así que nodo ptr borrar va a ser p flecha cabecera flecha siguiente, y una vez que lo tenemos sujeto, hacemos que p flecha cabecera flecha siguiente pase a ser borrar flecha siguiente. Nos lo saltamos, lo hemos desconectado de la lista y ahora podemos borrarlo. Para borrarlo tendremos que hacer free borrar, pero eso borra solamente la estructura nodo, no borra el monomio que hay dentro, porque esto es la dirección de memoria dinámica de una estructura monomio rep. Así que tenemos que, antes de borrar el nodo, tenemos que borrar el monomio. ¿Cómo lo borramos? ¿Con free? No. Lo tenemos que borrar usando libera monomio, porque no sabemos qué hay dentro de esa estructura. Solo sabemos que tenemos la operación de creación y la operación de liberación, así que hay que usarla. Que no se os ocurra poner free libera monomio. ¿Qué monomio es el que hay que liberar? El que hay dentro del nodo que vamos a borrar. Borrar es la variable que contiene la dirección del nodo a borrar, así que borrar flecha dato es el monomio que tenemos que liberar. Hemos liberado el monomio, hemos liberado el nodo. Al haber actualizado el campo siguiente de cabecera a borrar flecha siguiente, en la siguiente iteración se va a preguntar por el que hasta ahora era el segundo. Cuando termina este bucle ya no quedan elementos por borrar, solo queda la cabecera. Así que antes de hacer free p, hacemos free p flecha cabecera. Eliminamos la cabecera y finalmente eliminamos la estructura polinomio rep.
Nos queda muestra polinomio, suma y evalúa polinomio. Vamos con muestra polinomio. Para mostrar un polinomio necesitamos ir mostrando cada uno de sus monomios. Y si no me equivoco, volvemos aquí al tipo de dato abstracto monomio y hay una operación que se llama muestra monomio. Así que vamos a utilizarla, la vamos a aplicar a cada uno de los datos de la lista que tenemos dentro de la estructura polinomio rep. Así que vamos a hacer un bucle utilizando una variable auxiliar nodo ptr auxiliar, que en este caso podemos hacer que apunte al mismo nodo cabecera, y mientras que haya algo a continuación de auxiliar, porque recordemos que auxiliar está apuntando inicialmente al nodo cabecera, mientras que auxiliar flecha siguiente sea distinto de null, mientras que haya algo a continuación del nodo al que apunta auxiliar, lo que haremos será mostrar el dato que tiene ese nodo. Es decir, muestra monomio de auxiliar flecha siguiente, flecha dato. Y avanzamos. Aux toma el valor de aux flecha siguiente. ¿Ok? Con esto mostraremos todo el polinomio. Es decir, mostraremos cada uno de los monomios que lo componen. Pero podríamos ahorrarnos algunas de estas indirecciones si en lugar de empezar en la cabecera y teniendo en cuenta que en este bucle no modificamos, ni insertamos, ni suprimimos nada, podríamos empezar directamente en siguiente y acceder a aux. Es decir, empezamos en lo que sería potencialmente el primer nodo con un dato dentro. Si existe ese nodo, mostramos el dato que contiene el mismo y avanzamos. Y así nos estamos ahorrando una indirección, ¿ok? Pero si esto no os queda claro del todo, lo dejáis como lo teníamos antes. Vamos a hacer evalúa polinomio, que es muy parecido a muestra polinomio, porque lo único que tenemos que hacer es ir evaluando cada uno de los monomios y acumular esos valores en una suma que vamos a terminar devolviendo. Así que empezamos igual, creando un auxiliar que va a apuntar a cabecera flecha siguiente, y mientras que ese auxiliar esté apuntando a un nodo que contenga un dato, repito, si esto no lo veis claro, empezamos como siempre en cabecera y vamos mirando el que hay a continuación. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos que hacer la evaluación del monomio, que eso se hace utilizando la función evalúa monomio del TDA monomio, evalúa monomio de aux flecha siguiente flecha dato, que es el dato del nodo que hay a continuación del que apunta aux. Esto nos devuelve un número real que tenemos que guardar e ir acumulando en una suma que terminamos devolviendo. Así que creamos una variable aquí, suma, que inicializamos a 0, y lo que vamos a hacer es que suma vaya acumulando el valor que tenía más la evaluación de cada uno de los monomios. Y antes de volver a comprobar la condición del bucle, actualizamos auxiliar para que apunte al siguiente nodo. Finalmente, antes de terminar, return suma. Y con esto tenemos la evaluación de todo el polinomio. Ojo, se me ha olvidado una cosita aquí. La función evalúa monomio tiene dos parámetros, el monomio y el valor de la x. El valor de la x que nos lo dan también aquí, se me había olvidado pasárselo. Ya lo tenemos. Y por último llegamos a suma polinomio, que sería un poco la más compleja de este TDA. No es muy compleja, pero es la más compleja porque hay que pararse a pensar en qué consiste la suma. La suma de dos polinomios consiste en obtener un polinomio que tiene los monomios de los dos. Sería algo así como concatenar las dos listas. Obtener una nueva lista que tiene los monomios de las dos. Entonces, la forma más sencilla de hacer esto, ya que tenemos una operación que se llama inserta, y que dada una lista y un monomio, inserta el monomio por el principio en esa lista,
Lo que podemos hacer es crear un polinomio y ir añadiendo a su lista dos polinomios de cada uno de los dos que nos dan, las dos listas que nos dan. Así que vamos a empezar creando el polinomio y en lugar de crearlo utilizando la función crea polinomio que nos pide un coeficiente y un exponente, lo vamos a hacer directamente nosotros para que no tenga ese primer monomio insertado de antemano. Entonces, creamos la estructura polinomio rep en la variable nuevo. La variable nuevo va a ser la que terminemos devolviendo. Va a ser el polinomio resultado de sumar P y Q. Y en cabecera creamos un nuevo nodo, que va a ser el nuevo nodo cabecera. Pero no insertamos de momento nada. Y ahora que ya tenemos nuestro polinomio recién creado con una lista vacía de monomios, vamos a recorrer P y vamos a ir creando polinomios iguales que los que haya en P y añadiéndolos a esta nueva lista. Y después repetiremos esa jugada con Q. Así que para recorrer la lista de monomios de P usamos un puntero auxiliar que inicializamos apuntando a P flecha cabecera, flecha siguiente, es decir, al nodo que potencialmente va a contener el primer elemento, ya que en este caso también el recorrido no altera la lista, podemos empezar ahí. Así que con un bucle while, mientras que aux sea distinto de nulo, será porque apunta a un nodo que contiene un dato real, un dato existente, quiero decir, no de tipo real, un monomio en este caso, y lo que hacemos es que vamos a crear un monomio igual que el que contiene aux y el nuevo monomio lo insertaremos en la lista que tenemos aquí representada mediante nuevo flecha cabecera. A ver, el monomio nuevo m de monomio lo vamos a crear con la operación crea monomio que espera un coeficiente y un exponente. ¿Qué coeficiente y qué exponente? El coeficiente y el exponente del monomio que hay dentro de aux. ¿Cómo obtenemos el coeficiente y el exponente del monomio que hay dentro de aux? Del monomio original, vamos a ponerlo aquí, monomio original es el aux flecha dato, ese es el que hay allí dentro. Yo puedo hacer esta asignación y de esta manera tanto la variable original y el campo dato de aux, los dos, apuntan al mismo objeto, al mismo elemento de tipo monomio. Y ahora puedo utilizar la variable original para recuperar el coeficiente y recuperar su exponente. Doble coeficiente va a ser recupera coeficiente monomio. Recupera coeficiente monomio original. Doble exponente. Recupera exponente monomio original. Ya tenemos el coeficiente y el exponente que necesitamos para crear nuestro nuevo monomio. Coeficiente y exponente. Y una vez que tenemos el nuevo monomio creado, lo que tenemos que hacer es insertarlo en la lista representada mediante nuevo flecha cabecera. Inserta nuevo flecha cabecera nuevo m. El nuevo monomio lo insertamos por el principio en la lista del nuevo polinomio que estamos creando. Y este bucle, para que funcione, necesita que aux vaya actualizándose. Así que aux pasa a ser aux flecha siguiente. Se obtiene el siguiente monomio, se saca su coeficiente y su exponente, se crea un monomio similar o igual al anterior y ese nuevo se inserta en la lista que estamos creando. ¿Vale? Si hacemos esto mismo a continuación, pero explorando la lista de Q, no la lista de P, entonces lo que vamos a hacer es que se añadirán todas
todas las copias de monomios de la lista Q a nuestra nueva lista. Y de esa manera tendremos una lista que tenga las dos copias de las dos listas anteriores. Por lo tanto, será la suma de los dos polinomios. Devolviendo nuevo, completamos la función. Hemos creado la estructura polinomio rep, a su cabecera le hemos dado un nuevo nodo con campo de datos nulo y hemos ido insertando por el principio copias de los monomios de P y luego copias de los monomios de Q. Por lo tanto, tenemos el polinomio terminado con la suma de los dos. Antes de terminar el vídeo, remarcar la importancia de hacer la copia del monomio. No bastaría con poner aquí original. Si hubiéramos puesto ahí original, el polinomio que devolvemos, que será un polinomio nuevo, va a tener una lista de nodos cuyos campos de datos apuntarán a los mismos monomios que están incluidos en P y en Q. Si P y Q son destruidos con la función libera polinomio, como hemos visto antes, al liberar un polinomio vamos liberando todos sus monomios. ¿Y qué pasará? Que el polinomio que habíamos hecho se quedará con todos sus nodos apuntando a monomios destruidos. Por eso hay que ir haciendo las copias, para no tener problemas de punteros que apuntan a zonas que destruyen otros polinomios. Muy bien, aquí lo dejamos. Este ejercicio admite muchas mejoras. Por ejemplo, podríamos hacer que la inserción se hiciera en orden y sin repetidos, de tal manera que el polinomio estuviera siempre ordenado de mayor a menor y que cada vez que insertamos un monomio, si ya existe uno con el mismo exponente, se sumen los coeficientes en lugar de tener dos monomios con el mismo exponente repetido. Y también podríamos cuidar otro aspecto, como sería que al hacer esas sumas, si el coeficiente resultante es 0, el monomio sería interesante eliminarlo del polinomio para no tener un polinomio en el que haya un monomio de tipo 0 por x elevado a 7.